Hola a todos, muchísimas gracias por estar aquí con este canal que se inaugura con este primer vídeo. El canal, bueno, os cuento un poquito de qué va a ir, ¿vale? Para que no estéis perdidos. Se llama Learning by Doing y va a ir un poquito sobre la psicología educativa, distintos aspectos del ámbito de la psicología educativa que desgranaremos y sobre los que reflexionaremos, criticaremos y nos explayaremos tranquilamente, ¿vale? Entonces, bueno, el primer tema va a ser un poquito introductorio, ¿vale? Para saber bien qué es eso de la psicología educativa, qué es eso del psicólogo educativo, qué funciones tiene, cuál es la historia de la psicología educativa, cómo se ha entendido la educación, ¿no? A lo largo de los siglos y siglos y siglos. Y ya posteriormente, en otros vídeos, hablaremos de temas muchísimo más concretos, ¿no? De cómo hacer bien una intervención educativa, cómo evaluar un programa para saber si ha sido o no eficiente. Hablaremos de las inteligencias, que ese tema os prometo va a ser alucinante. Hay distintos tipos de inteligencia, hay solo una inteligencia. La psicología comunitaria, vamos a hacer mucho hincapié en la importancia de la educación para salir, por ejemplo, del círculo vicioso de la pobreza, ¿vale? Lo importante que es tener una formación detrás para lograr hacer cosas en la vida y salir de ese estatus en el que pues, la vida, ¿no? te ha colocado. Y hablaremos de 1000 historias más. Os prometo que va a ser un canal súper enriquecedor en el que vais a aprender, vais a disfrutar, bueno, pues espero, y sobre todo vais a reflexionar y espero que os haga un poco un clic, ¿no? En la cabeza, a ver, para que, no sé, os toméis la vida de otra manera y prestéis atención a cosas que hasta este momento pues no lo habéis hecho. Así que bueno, no me enrollo más y vamos directos a Learning by Doing. La psicología educativa. A ver chicos, la psicología educativa, para que os hagáis una idea, su historia puede ser perfectamente la imagen de una montaña rusa. Ha estado aquí, ha estado aquí, ha estado aquí, ha estado aquí. Ahora mismo está un poquito cayendo, pero ha ido subiendo y bajando su importancia, su popularidad en el ámbito educativo de una manera, os lo juro, vertiginosa. La psicología educativa como tal se constituye en 1892 cuando se forma la APA y bueno, al principio la APA era todo psicología educativa, los intereses estaban centrados en ese campo. Además, en esta época también, cuando se forma la APA, se pone en funcionamiento una revista que va a ser el buque insignia de la psicología educativa. Esta revista se llama Journal of Education Psychology y bueno, se va a encargar de contener un montón de información, de investigaciones, de teorías que respalden ese nacimiento de una nueva disciplina como era en aquel entonces la psicología educativa. Aproximadamente entre 1920 y 1960 se puede considerar que es el periodo de consolidación de la disciplina. Sin embargo, bueno, a pesar de que en esta época hay un montón de investigaciones nuevas, de teorías, autores muy potentes que publican y parece que todo eso, claro, da consistencia a la psicología educativa, en los años 40 sufre ahí una bajada de popularidad muy grande porque la APA, que había nacido, como hemos dicho, como una única división de psicología educativa, pues empieza a incorporar divisiones nuevas de otras áreas, ¿no? Psicología de la personalidad, del trabajo, bueno, otras áreas. ¿Qué ocurre? Que estas áreas pues van solapándose un poquito con los temas y las materias típicas y prototípicas de la psicología educativa. La van ahí un poco quitando la identidad. Entonces sufre una pérdida de identidad. Se le critica que la psicología educativa fue mucho y de repente no es nada porque lo que hacía ella, su objeto de estudio, está ahora repartido entre muchas otras disciplinas. Sin embargo, la psicología educativa se recupera de ese golpe fuerte de los años 40 y desde más o menos los años 60 hasta 2011 pues goza de buena salud, por así decirlo, ¿no? Es una buena época de vacas gordas para la psicología educativa. Se hacen muchos avances, aportan muchísimo a la educación, muchos descubrimientos, ¿vale? En torno al aprendizaje, a métodos de enseñanza, metodologías y bueno, pues
está pletórica la psicología educativa. ¿Qué ocurre? Que ya desde 2011 hasta estas fechas vuelve otra vez a estar un poquito de capa caída. ¿Por qué? Porque le vuelve a ocurrir, el pasado se repite amigos, le vuelve a ocurrir lo mismo que en los años 40. Está ahora perdiendo otra vez su identidad, se le critica que no se sabe muy bien cuál es su función dentro del ámbito educativo y dentro del ámbito de la psicología, y que tampoco la figura del psicólogo educativo no está bien definida, que no se sabe muy bien qué hace, ¿no? Y además hay otros profesionales de otras áreas que intentan un poco adoptar o solapar las funciones del psicólogo educativo, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, vuelve a estar un poquito mal de salud la psicología educativa, pero no hay que olvidar pues todo lo bueno que nos ha aportado y que seguro que seguirá haciendo, así que ahora estamos en una época de limitar, ¿no? Trazar límites, esto es mi campo, esto es tu campo, podemos trabajar juntos, pero tampoco me quites, ¿no? Mi espacio, estamos en esa situación. Bueno, es muy importante, ya veréis que a mí me encanta viajar en el tiempo, o sea, me vuelve loca y vais a hacer muchos viajes conmigo en el tiempo. Para entender la situación actual, yo siempre digo que nos tenemos que remontar mucho tiempo atrás, ¿no? Retroceder muchísimos siglos y es la única manera de entender el presente, ¿no? Recurriendo al pasado, echando un vistazo atrás y ver cómo ha sido la progresión. Y eso es precisamente lo que vamos a hacer ahora. Para entender el momento actual por el que pasa la psicología educativa y todos los avances educativos que ha habido en estos últimos años, vamos a retroceder muchos siglos hasta la antigua Grecia y Roma, la época de los grandes filósofos, que seguro que todos habéis estudiado en el instituto, y vamos a preguntarnos cómo se entendía la educación en aquel entonces, qué papel tenían los profesores, si es que había profesores, y bueno, cómo se entendía un poco el tema de la enseñanza, el aprendizaje, etc. Así que, ¿estáis preparados? Pues venga, retrocedemos atrás en el tiempo.
Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle.
time to the subject can cover the same ground. Both learn the material thoroughly. A third feature of machine teaching is that each student follows a carefully constructed program, leading from the initial stage where he is wholly unfamiliar with the subject to a final stage in which he is competent. He does this by taking a large number of very small steps arranged in a coherent order. Each step is so small that he is almost certain to take it correctly. The material is designed to give the student as much help as possible. He is not in any sense being tested. Instead, helpful hints, suggestions, and prompts maximize the chances that he will be right. The fact that each step is very small is important. Even though it may not seem like much of an accomplishment, it is always progress in the right direction. Programs have been constructed in which, without any prior study, the average student is right 95% of the time. This result is partly due to the fact that the student only moves on when he has completely mastered all the preceding material. If he is absent, he does not miss any work because he takes up where he left off upon returning to the machine. A conservative estimate seems to be that with these machines, the average grade or high school student can cover about twice as much material with the same amount of time and effort as with traditional classroom techniques. Bueno, la máquina de enseñar, que nos la vende muy bien Skinner en el vídeo, resultó realmente útil para algunas tareas, por ejemplo, para aprender a leer, para enseñar aritmética, ortografía, con personas que tenían algún tipo de dificultad, ¿vale? Algunos alumnos con dificultades especiales, con necesidades especiales, mejor dicho. Para ellos y en esas disciplinas de aritmética, lectura, muy bien Skinner, pero luego se vio que flaqueaba en otros aspectos. Por ejemplo, igual que todo el conductismo, toda la corriente obvia por completo a la persona que está aprendiendo y todos los procesos internos, que luego se va a ver cómo los aprendizajes recuperan esa importancia, ¿no?, del sujeto. Skinner lo obvia, entonces pues perdemos mucha información, ¿no?, de lo que está ocurriendo mientras la persona aprende. Al final, el aprendizaje, según esta máquina y según su corriente, se basa en los refuerzos. Sin refuerzos no hay aprendizaje, o sea, los refuerzos son todopoderosos, tienen un poder abismal. Y luego se ha comprobado, ¿no?, que eso no es así. Además, el profesor en el modelo de Skinner es un don nadie, por así decirlo. Se dedica simplemente a programar la máquina y a enviar a los alumnos a ella. ¿Qué ocurre? Pues que no fomenta nada en ellos, ¿no?, en sus estudiantes, no fomenta la creatividad, el pensamiento crítico, las potencialidades, nada de nada. Es simplemente, pues eso, un programador y un guardia, venga, tú a la máquina, y ya está. No tiene un papel activo en absoluto. Y vamos ya con la tercera y última figura dentro de este mundillo de las enseñanzas, Brunner. Brunner en 1960 publica una obra muy importante, El proceso de la educación, y en ella va a resaltar una idea fundamental. Él nos dice, vamos a ver, las materias, cada materia que se enseña y se aprende en los colegios e institutos, tiene un núcleo duro de contenidos, ¿vale? Toda materia se puede reducir a un núcleo duro. Entonces él propone que la enseñanza sea, primero, vamos a definir bien ese núcleo duro, vamos a enseñar bien esa esencia, ¿no?, de cada una de las materias, y ya a medida que pasen los años, a través de un movimiento en espiral, ¿vale?, enseñanza en espiral, volvemos a pasar por el núcleo duro, pero profundizamos. Cada vez vamos profundizando un poquito más, cada vez vamos dando más detalles. Pero lo fundamental es que la persona asiente unas bases sólidas, ¿vale?, y fuertes del aprendizaje de cada una de las materias. Es lo que él llama el núcleo de esa materia. Y como decía, a medida que pasen los años, a través de esa espiral volvemos a pasar por el núcleo, pero cada vez con más grado de detalle, ¿no?, con más profundidad, para enriquecer más ese conocimiento. Además, Brunner está muy ligado con Sócrates, lo que hemos visto antes, ¿no?, de ese diálogo activo, de ir sacando de sus estudiantes
el saber que está ahí, porque tened en cuenta que si nosotros tenemos unas bases bien asentadas, un núcleo bien aprendido, va a ser mucho más fácil sacarnos el conocimiento, ¿no? A la hora de profundizar. Entonces, Brunner apoya la enseñanza por descubrimiento y el aprendizaje por descubrimiento. Cada vez a esos conocimientos sólidos que ya tenemos, vamos añadiendo cada vez un poquito más. Y además, es un conocimiento que nosotros mismos podemos crear porque lo tenemos dentro. Y Brunner está a favor pues, del profesor activo, ¿no? Que es capaz de guiar a través de un diálogo activo al estudiante para que saque todo eso. Muy bien, ¿qué ocurre? A estos tres autores prototípicos, ¿no? De las enseñanzas y del paradigma instruccional, que vamos a llamar por cómo se centraban en los pasos a seguir para enseñar, para lograr transmitir el conocimiento, etcétera, etcétera, les va a salir competencia, por así decirlo. Van a hacer el paradigma personal. ¿De quién? De la mano de la APA. La APA llega un momento en que dice, madre mía, es que hemos olvidado por completo a la persona que aprende. Nos hemos centrado tanto en cómo enseñar que al final se nos ha olvidado analizar el cómo se aprende. Y bueno, pues se empieza a centrar mucho en el individuo que está aprendiendo para conocer sus procesos mentales. Además, coincide que en esta época en la que surge el paradigma personal, los modelos de procesamiento de información ganan fuerza. Entonces, eso es una retroalimentación, claro, porque si entendemos cómo se procesa la información, y además las neurociencias también se desarrollan y evolucionan mucho, si entendemos cómo se procesa la información, podemos entender los procesos implicados, ¿no? y los componentes cognitivos implicados en el aprendizaje. Al entender eso, podemos luego crear metodologías de enseñanza acorde, ¿no? a esos procesos internos. Y así es como, con este inicio del paradigma personal, vamos a cambiar de vértice, dejamos las enseñanzas y nos vamos a los aprendizajes. El aprendizaje toma una gran importancia, adquiere una gran importancia con el nacimiento de la psicología cognitiva, basada en ese paradigma personal, en esos modelos de procesamiento de información. La psicología cognitiva se dedica exclusivamente y cae rendida ante el individuo, ante aquello que el conductismo había obviado por completo, la persona, los procesos cognitivos internos de la persona. Gracias a la psicología cognitiva, el profesor vuelve a ocupar su posición activa dentro de todo el proceso de aprendizaje y de adquisición de conocimiento y no lo toma como si fuera un mero transmisor, ¿vale? Sino que es un mediador, es el encargado de optimizar los procesos cognitivos de los estudiantes durante el aprendizaje. Pero, amigos míos, no es solo todo lo que reluce y la psicología cognitiva cometió un error: equiparar la capacidad de alguien con el rendimiento académico y con el éxito académico. Es decir, si el niño tiene buenos resultados en el colegio es porque tiene buena capacidad. Si un niño tiene malos resultados es porque el niño tiene una capacidad mucho más baja. Esto es un problema porque obvian otras muchas variables que pueden estar implicadas e influir en el rendimiento académico. Por ejemplo, la motivación de la persona, la calidad del profesorado, que luego esto, evidentemente, sobre motivación hay un montón de estudios y demuestran pues su gran influencia en el rendimiento académico, la cultura, factores culturales, factores sociales de cualquier tipo. Todo eso parece que no se tiene en cuenta. Esta idea de el niño que saca muy buenas notas es porque es muy listo y el niño que saca malas notas porque es muy tonto sigue hoy en día presente. Seguro que muchos sabéis de lo que hablo y os sentís incluso identificados y es una pena, pero bueno, que sepáis que esto es culpa de la psicología cognitiva. Culpa, ¿vale? Bueno, que eso, que al final no hay nada que termine de completar todo. Una simbiosis entre distintos enfoques y distintos puntos de vista yo creo que es siempre la mejor opción. Y finalmente vamos al último vértice, el vértice de los desarrollos. ¿Cómo influye el desarrollo biológico en la adquisición de conocimiento, en el aprendizaje? Bueno, vamos a hablar aquí de dos autores. Uno que seguramente os sonará porque lo habéis estudiado en literatura o en historia, pero no en psicología, que es Rousseau. Rousseau, el creador de su famosa obra Emilio, en ella va a exponer un montón de información relacionada con las distintas etapas en el desarrollo
y su relación con el aprendizaje y el conocimiento, pero también es muy palpable en la obra la idea de que el hombre nace bueno, es bueno por naturaleza, tiene bondad innata. Sin embargo, la sociedad es quien corrompe al individuo, ¿vale? ¿Qué podemos hacer para que eso no suceda, para que la sociedad no corrompa? Pues combatir esa corrupción. ¿Cómo? Con la educación. Para Rousseau, la educación es la salvación, es la única herramienta que nos puede proteger de la nefasta sociedad, ¿no? Que nos intenta corromper y convertirnos en malas personas. Para conocer un poquito más de la historia de Rousseau y sobre todo de su Emilio, que a mí me parece una obra maravillosa, ¿vale? La leí hace mucho y me gustó un montón, pues vamos a contar con la ayuda de Magdalena Mervilá, directora de la Red Cultural de la Universidad Gabriela Mistral de Chile, y atención porque cuenta cosas muy interesantes, muy interesantes. En su libro El Emilio, que es el libro de teoría educativa de Rousseau, aparte de revalorar el valor del niño, porque se le plantea que Rousseau es el primer romántico, en el sentido de que mira al niño como algo bueno, algo puro, y en la visión típicamente racionalista, el niño es visto como algo imperfecto, porque el mundo racionalista considera que el hombre es razón, el niño es razón en potencia, por lo tanto es menos que un adulto. Entonces en la visión rousseauiana el niño es puro, es mejor que los adultos, de hecho. Entonces Emile es bueno, pero un momento, la sociedad va a actuar a través de él y lo va a corromper. ¿Y cómo actúa la sociedad a través de Emile? En el colegio. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que dejar a Emile libre, para que él saque de su interior lo que está en él y que va a venir biológicamente solo con el tiempo. Entonces, en la primera página, en la primera ilustración de El Emile, aparece un tutor que está soltando al niño para dejarlo caminar por el pasto, así como que el niño va a caminar solo y va a florecer solo. Esto es biológico, viene solo. Bueno, esta idea de Rousseau es el inicio de lo que se denominan lo que son todas las teorías progresistas de la educación. Y en esta línea está tal vez el teórico más importante de educación y que es santo de altar de todas las facultades de educación. Los educadores están seteados con esta visión. Jean Piaget piensa que los niños son primeramente concretos y que las etapas que van sucediéndose son biológicas, van a llegar solas. Señor Piaget, no son solas. Las etapas pueden no llegar nunca. Y la forma en que estas van cambiando no dependen de la biología ni del tiempo, dependen de si se educa o no se educa. Finalmente, la segunda gran figura dentro del ámbito de los desarrollos, está seguro que la conocéis de la psicología, es el gran Piaget. Piaget estaba convencido de que el desarrollo biológico determinaba la adquisición de conocimiento. Por eso dividió este desarrollo en 4 etapas fundamentales. Primero, la etapa sensoriomotora. En esta etapa el niño todavía evidentemente no tiene conocimientos de ningún tipo y lo poco que conoce del entorno es porque tiene un contacto físico con esos elementos, ¿vale? Es lo único que puede aprender. A través del contacto físico, pues los elementos más inmediatos que tiene. Y además el pensamiento de estos niños, de 0 a 2 años más o menos, es un pensamiento muy egocéntrico, ¿vale? La etapa preoperacional, segunda etapa, de los 2 a los 7 años aproximadamente, aquí ya el niño adquiere la teoría de la mente, es decir, es capaz de comprender que hay intenciones distintas a las suyas en otras personas y el comportamiento deja de ser tan egocéntrico, es capaz un poquito de modular. Sin embargo, el pensamiento, lejos de ser lógico, es un pensamiento mágico, ¿vale? Basado en asociaciones arbitrarias que hace de las cosas, sin ningún tipo de principios lógicos detrás de estas asociaciones. La etapa 3, etapa de las operaciones concretas, de los 7 a los 12 años, aquí el niño ya es capaz de usar la lógica. Es una lógica muy experimental, es decir, una lógica basada en su experiencia vital, pero ya es capaz de utilizarla. Por ejemplo, un niño que se encuentre en la etapa de las operaciones concretas es capaz de realizar con éxito un experimento que se denomina el experimento de conservación de líquidos, realizado por el propio Piaget. Y veo caras un poquito raras, que no sabéis de qué va la historia. Bueno, pues vamos a ver en qué consiste entonces este experimento de conservación de líquidos.
¿Cuál es tu nombre? Feliz. ¿Cuántos años tienes? 6 años. Ya ahorita. Mira, yo te muestro estas copas. ¿Tú crees que aquí hay la misma cantidad de agua? Las dos tienen la misma cantidad de agua, ¿sí? Ya. Si yo hago esto, No tiene nada. no tiene nada. Y si pongo esto acá, Tiene más. ¿cuál tiene más? Este. ¿Ese tiene más? Ya. ¿Por qué? ¿Por qué, Brittany? Porque esa copa es. Con esa copa es. Porque esta copa hay poquito y en esta copa hay más. Como vemos, la niña tiene 6 años, estaría en la segunda etapa, la etapa preoperacional, y todavía no es capaz de realizar con éxito el experimento. Pero bueno, un niño ya de 7 años en adelante sería capaz de darse cuenta y daría la respuesta correcta. Y finalmente tenemos la etapa 4, la etapa de las operaciones formales, de los 12 años hasta el infinito, y ahí ya la persona puede usar perfectamente la lógica, el pensamiento hipotético deductivo y la abstracción máxima, ¿no? Aquí se sitúan los adultos y bueno, en general los adolescentes ya han adquirido de sobra este tipo de pensamiento. Bueno, no nos podemos olvidar que este triángulo de las Bermudas, ¿vale?, que acabamos de hacer aquí con las enseñanzas como niñas bonitas de la psicología educativa, porque han acaparado pues toda la atención en un inicio, y sus hermanitos, los aprendizajes y los desarrollos, que bueno, luego sí que han conseguido también atraer la atención hacia ellos. Todos estos 3 vértices están inmersos en una cultura, en una sociedad y en un contexto determinados, ¿de acuerdo? Entonces, esa cultura, esos contextos y esos valores, bueno, valores sociales que se crean, se transmiten e influyen en la relación que tienen los vértices entre sí, el triángulo, ¿vale? Y por supuesto el sistema educativo, y al final nos acaban influyendo a nosotros, ¿vale? No podemos olvidar eso. A la hora de hacer cambios a gran escala en la educación, tenemos que tener en cuenta las innumerables influencias que nos llegan de todos los lados, de cultura, sociedad, contexto determinado. Es imposible realizar una buena intervención, por ejemplo, o un buen cambio en el sistema educativo sin tener en cuenta estas presiones externas. ¿Por qué digo esto? Bueno, pues porque ahora el contexto que existe en la actualidad es brutal. Es un cambio con respecto a hace unos años solo alucinante, y ha puesto el contexto de la sociedad y todo patas arriba. ¿A qué me refiero? Bueno, pues a las famosas TICs, ¿no? A las tecnologías de la información y de la comunicación. Las TICs han revolucionado el panorama educativo y prácticamente cualquier panorama. Nos han cambiado la vida, es así. Y este contexto nuevo hay que tenerlo muy presente cuando queramos intervenir a nivel educativo o cambiar cualquier cosa del sistema educativo. Ya el contexto es muy diferente a hace tan solo 10 años, ¿vale? O un poquito más. Entonces, estas TICs, yo desde mi punto de vista creo que pueden proporcionarnos unas herramientas increíbles, ¿no?, para desarrollar y para hacer evolucionar de una vez esta educación que ya está bastante manida. Es una pedagogía sin duda guiada por la repetición, simplemente el profesor que enseña y transmite conceptos y el alumno que los memoriza y los vomita, con perdón, en un examen, ¿no? Esa pedagogía de la repetición, de la reproducción, no tiene ya cabida. El contexto ya nos está pidiendo un cambio. Las nuevas tecnologías nos están pidiendo un cambio de pedagogía. ¿Qué creo yo que habría que hacer? Bueno, pues dar el salto de la pedagogía de la reproducción a la pedagogía de la imaginación. Solo si empezamos a implementar este tipo de pedagogía, la de la imaginación, podremos extraer todo el jugo de las nuevas tecnologías y podrá haber un avance y una evolución en el ámbito educativo que a mí me parece inimaginable, ¿vale? Pero no podemos coger lo nuevo, el contexto nuevo y tan maravilloso que se nos presenta, y pretender adaptarlo a las consignas antiguas, ¿no?, y al modo de proceder antiguo, porque no tiene ningún sentido. Llega lo nuevo, pues vamos a cambiar también a lo nuevo y vamos a hacer de esto, del ámbito educativo, pues algo maravilloso, ¿no?, y algo que aprovecha oportunidades
que no se pierde una y que se desarrolla al mismo tiempo que lo hace la sociedad. No vamos a intentar que un ámbito de la sociedad se desarrolle mucho y el nuestro, la educación, se quede anquilosada y anclada en el pasado como lleva haciendo todo este tiempo. Así que venga, vamos a dar el salto ya, ¿vale? De la pedagogía de la reproducción a la pedagogía de la imaginación y vamos por fin a cambiar la forma de proceder en las aulas, a revolucionarlo todo un poco y a aprovecharnos de las nuevas tecnologías que tienen muchísimo que ofrecernos. Y bueno chicos, pues hasta aquí el primer vídeo. Espero que os haya gustado un montón, que hayáis aprendido más todavía. El siguiente vídeo está muy relacionado con este, de hecho lo voy a incluir en el mismo tema, pero vamos a hablar en el siguiente film de los papeles del psicólogo educativo. Hemos dicho que una de las críticas grandes hacia la psicología educativa es que el psicólogo educativo pues, no sabía muy bien qué hacía, ¿no? O la gente externa no sabía muy bien cuál era su labor y sus funciones. Pues no os preocupéis porque en el siguiente vídeo vamos a detallar perfectamente esas funciones que las tiene y son muy importantes. Y poco más que decir, que eso nada, que espero que lo hayáis disfrutado mucho, que es mi primer vídeo y bueno, pues no sé, y quiero que sirva, que sea útil, ya que hablamos de las TICs y de todo el potencial que tiene. Bueno, pues creo que a través de YouTube, esta plataforma, se puede conseguir mucho. La educación tiene un canal a través de YouTube muy claro y para mí magnífico para poder evolucionar y para poder transmitirse sin fronteras y a cualquier persona prácticamente en cualquier momento. Así que bueno, pues eso es lo que he querido hacer, aprovechar las oportunidades de las nuevas tecnologías y compartir con vosotros todo lo que sé y que me parece alucinante y a mí me aporta mucho y me enriquece mucho, espero que a vosotros también. Así que no me enrollo más, ¿vale? No me enrollo más. Muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos en el siguiente vídeo. Un besito muy grande.